Recuerdan, los señores diputados y diputadas, planteábamos que había una prioridad innegociable. Esa prioridad innegociable era la lucha contra los desahucios. Y había una estrategia, que era ponerse del lado de las víctimas de la crisis. Entendíamos que no era momento de neutralidad y que no era momento de equidistancia, sino que un cambio en la política de vivienda tenía su objetivo concreto en la lucha innegociable contra los desahucios. Desde el 6 de junio aquí han pasado muchas cosas. Han sido 2 meses bastante intensos en materia de vivienda. Desde la creación del llamado Banco Malo hasta la reforma, el anteproyecto de la reforma de la ley de arrendamiento urbano. En fin, ha habido bastante materia en estos 2 meses que hemos tenido desde la comisión. También les planteaba en aquella comparecencia que el objetivo, la manera de hacer política, la manera de ponernos del lado de las víctimas de la crisis, de no ser equidistantes, de no ser neutral, era escuchar a los colectivos de víctimas, escuchar a las familias que venían de un proceso de desahucio, de despojo de su vivienda, y escuchar también a las instituciones, de manera que fuese posible hacer política contando con la gente pegada a la realidad de la calle. Y con un contexto claro, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales. Y también en el marco, lógicamente, de que la Constitución española y el Estatuto de Autonomía obliga a los poderes públicos a hacer efectivo ese derecho que tienen a la vivienda. Nos encontramos en lo que hemos denominado ampliamente una situación de emergencia social. Una situación de emergencia social por cuanto, según los datos del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, estamos ante más de 300.000 desahucios producidos en España desde el año 2007, año en que comienza esta crisis, hasta nuestros días, y desgraciadamente Andalucía está en el ranking de comunidades autónomas con más número de desahucios. 350.000 ejecuciones hipotecarias y 68.000 ejecuciones hipotecarias en Andalucía desde el año 2007 al año 2011. Es difícil discutir que en el año 2012 la curva numérica seguirá trazando una trayectoria ascendente, más cuando las medidas de asfixia impuestas desde Bruselas o de Madrid pueden suponer más paro, más pobreza y, por lo tanto, más desahucios. Eso, por no comentar la pretensión del Gobierno central de establecer el desahucio exprés para el alquiler, con lo que comentaba de la reforma de la ley de arrendamiento urbano. Tratábamos, por un lado, de establecer una prioridad que era frenar los desahucios desde la Consejería de Fomento, desde el Gobierno andaluz, y durante estos 2 meses nos hemos encontrado con que el Gobierno central provoca más desahucios. Bueno, aquí hay 2 maneras, desde luego, de entender cuál es la prioridad social y cómo, con un cambio de leyes, cómo con programas que atiendan a las víctimas de la crisis, podemos ser capaces de parar. Esta consejería, como ya conocen todos ustedes, firmó la dación en pago. Entendíamos que era de justicia social atender a un cambio de una ley hipotecaria injusta y una ley de enjuiciamiento civil que provoca un absoluto drama para familias que tienen un proceso de despojo de la vivienda. Por ahora no hemos encontrado apoyo en el Gobierno central ni atisbos de que vaya a plantearse ese apoyo a la ILP, a dación en pago, alquiler social. Sin embargo, sí hemos tenido oportunidad de ver cómo en el Consejo de Ministros ha aprobado la dación con pago a los bancos. Mientras a la familia le niega la dación en pago, a los bancos le damos la dación con pago de esos llamados activos tóxicos. ¿Qué es lo que hemos planteado una vez que hemos escuchado a colectivos, a DICAE, asociaciones de usuarios de los bancos? Hemos escuchado a la plataforma de afectados por la hipoteca, hemos escuchado a estos desahucios, al Defensor del Pueblo, hemos escuchado a multitud, como les decía, de colectivos que están sufriendo en primera mano la situación de desahucio y que además están tratando de defender, en una actitud que yo creo que es absolutamente imprescindible, esas familias que tienen el drama, que están pasando por el drama de ser despojados de sus viviendas.
Bueno, pues la consejería que represento trabajamos desde la perspectiva, como les decía, de la vivienda como un derecho fundamental en el que todas las administraciones públicas y entidades privadas deberíamos de sumar esfuerzos. Somos conscientes desde la Consejería de Fomento que no tenemos la competencia de poder cambiar la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil, pero no por eso queremos mirar para otro lado y plantear que, como no es nuestra competencia, pues no vamos a atender esa situación absolutamente dramática que están sufriendo las víctimas de la crisis. Las aportaciones de los colectivos 15M, Facua, DICAE, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Defensor del Pueblo, estos desahucios, las aportaciones, las sugerencias y las críticas han sido absolutamente fundamentales para abordar, para trazar este programa que les voy a presentar yo en el día de hoy, con el convencimiento de que es la política de verdad la que introduce cambios sociales profundos y duraderos. Solo se puede hacer contando, desde luego, esa es la opinión de Izquierda Unida, con los movimientos sociales, con la gente, les decía, una política pegada a la realidad. La Consejería de Fomento y Vivienda pretende acabar con esta indiferencia que hasta ahora ha habido y esta resignación, y digo resignación porque efectivamente al estar sujetos a los desahucios bancarios y a la legislación estatal, concretamente esas dos leyes con las que me refería, han sido muchas voces las que han planteado, las que han pretendido decir que cumplir o cundir la idea de que nada se podía hacer desde una administración autonómica para tratar de frenar los desahucios, para combatir los desahucios. No es cierto, creemos modesta, humildemente, pero con mucho trabajo desde la Consejería de Fomento, que la mejor manera de poner como objetivo político y como prioridad combatir los desahucios, frenar los desahucios, es tener voluntad política de poner la política al servicio de los programas públicos, al servicio, como les decía, de las víctimas de la crisis. Y ha habido un primer elemento que hemos planteado y que yo creo que hemos demostrado. Hemos reclamado oficialmente a los bancos, con la ley en la mano, con el reglamento del registro de demandantes municipales y con la posibilidad de imponer sanciones en caso de negativa, que entreguen al registro municipal de demandantes de vivienda las viviendas protegidas embargadas para que sean registradas bajo criterios sociales. Bueno, pues una carta, una iniciativa que se ha planteado desde la Consejería de Fomento, de manera que le estamos exigiendo a los bancos que cumplan con un reglamento que aparece en el registro de demandantes de vivienda, de manera que toda esa vivienda protegida que existe en Andalucía, que ha sido objeto de subvención pública, vuelva otra vez a su fin, que es dar efectivamente derecho a la vivienda, acceso a la vivienda. Ahora vamos a presentar un programa, una creación de un instrumento político que combata cara a cara el drama de los desahucios. La Consejería de Fomento y Vivienda va a ofrecer en las 8 provincias andaluzas un servicio público y gratuito de prevención, asesoramiento, intermediación y protección encaminado a evitar los desahucios y, en el caso de que se produzcan, revertir la injusticia y ofrecer soluciones tangibles a los desahuciados. El elemento inédito y absolutamente definitivo de este servicio radica en su posicionamiento de partida. Se lo planteaba al principio. Este servicio no solo rompe con las limitaciones de los que se ofrecen hasta ahora, bajo nuestra opinión, dedicado al asesoramiento jurídico, sino que renuncia de entrada a la neutralidad y se sitúa junto a las víctimas del desahucio, adoptando en lo que en términos jurídicos se conoce como principio pro consumatore. Es un momento en el que el Gobierno impone brutales recortes sociales a los ciudadanos y a la autonomía con una mano, mientras con la otra, estamos desgraciadamente viéndolo día a día, riega con dinero público a las entidades financieras. La medida la hemos llamado Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, porque lo que creemos es que hay que efectivamente defender ese derecho de acceso que han tenido las familias a una vivienda y que no se vean en un proceso de desahucio. El servicio comenzará a funcionar en las próximas semanas y la urgencia es fácilmente explicable. Les decía que estamos en una situación de emergencia social. El programa se centra en 3 áreas. En primer lugar, la prevención. Esta se realizará mediante tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos y ciudadanas que se encuentren en situación previa a la contratación de una hipoteca. Evaluaremos la situación de la persona o de la familia que va a contar con un préstamo hipotecario y facilitaremos toda la información necesaria para que lo haga en las condiciones que mejor se adecuen a sus circunstancias particulares.
Los ciudadanos que acudan a nosotros recibirán, por tanto, asesoramiento antes de la contratación de un préstamo hipotecario. Asesoramiento, de nuevo, que no será neutral. Hasta ahora, la defensa del derecho a la vivienda se ha mostrado fallida. Se ha basado en un modelo de construcción y compraventa. También tuvimos la oportunidad de expresarlo así en la comparecencia del mes de junio. La Consejería de Fomento y Vivienda va a alentar en lo posible otros modelos de tenencia distintos a la hipoteca para toda la vida. Y al frente de todo ello está el alquiler. También teníamos oportunidad de plantearlo en la comisión de junio. Frente a las injustas dinámicas del mercado, tomamos la partida por un modelo económico, social y medioambientalmente sostenible. La segunda tarea de esta oficina, de estas 8 oficinas que se ubicarán en el territorio, es la intermediación. Intermediación frente a las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas, garantizándole las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída. De nuevo, aquí nos guía el principio pro consumatore, desde el que prestaremos un triple servicio: estudio particular de la capacidad económica de la familia, mediación con la entidad financiera correspondiente articulada a través de convenios y la atención social en caso de que sea necesario. Y, en tercer lugar, la protección. Protección con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas familias que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social. El servicio, como hemos dicho, funcionará, empezará a andar por la situación de emergencia social que atravesamos, pero es una iniciativa necesariamente abierta a los ayuntamientos, y aquí reclamo la colaboración y la cooperación del conjunto de diputados y diputadas. En breve vamos a mantener una reunión con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para proponerle un gran marco de colaboración y diálogo que pueda materializarse en un convenio. Nuestro objetivo es que todos usemos todos nuestros recursos disponibles para atender el derecho a la vivienda, la defensa de la vivienda. ¿Y cómo vamos a traducir esto en el ámbito de este servicio? En los casos en los que finalmente se produzca un desahucio, pretendemos poner al servicio de la familia las viviendas del parque público residencial, ofreciendo, cuando sea posible, un realojo en régimen de alquiler social. Y en este punto es clave la colaboración de los servicios sociales de los ayuntamientos. Así pues, mano tendida y solicitud de colaboración al conjunto de entidades locales de Andalucía. En paralelo, la Consejería de Fomento y Vivienda continúa explorando todas las posibilidades de modificación legal que haga aflorar el insostenible stock de viviendas vacías que tenemos en la comunidad autónoma andaluza. Aquí vuelvo a reseñar la creación de un banco malo, supone la socialización de la deuda privada y el mantenimiento artificial, o puede suponer, de la carestía de la vida. Todo dependerá de, finalmente, cómo evolucione ese banco malo. Supone remar en exactamente la dirección contraria a la que dicta el interés de una mayoría cada vez más empobrecida. Otra característica inédita de este servicio, que multiplica su fuerza y su ambición, es que la Consejería de Fomento y Vivienda se abre de par en par a los movimientos sociales y ciudadanos. Cuantas entidades estén implicadas en la lucha por la defensa del derecho a la vivienda tienen a su disposición las sedes provinciales de este servicio. La Administración se pone al servicio de las redes sociales de apoyo a las víctimas de la crisis. Su participación en la forma que decidan sumarse será clave, teniendo en cuenta el desequilibrio de las partes. Este servicio es, además, una medida transversal, cuyas posibilidades recorren las competencias de varias consejerías con las que actualmente nos encontramos también en servicios de diálogo. Especialmente quiero agradecer el trabajo y la colaboración de la Consejería de Justicia y la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales a través de distintas direcciones generales en las que hemos establecido, lógicamente, el marco de colaboración, de cooperación, de desarrollo de este programa. Consumo, especialmente, se implicará en la mediación, prestando asesoramiento y cooperación en el diseño y en la puesta en marcha de las juntas arbitrales de vivienda, así como formando y asesorando sobre técnicas de resolución de conflictos, en especial en mediación y arbitraje, desde el punto de vista teórico como práctico.
Con esta medida, la Consejería de Fomento rompe con la neutralidad de la Administración ante un drama que avergüenza a quienes no transigimos con la injusticia social. Los desahuciados, los que están a punto de serlo y los que en la calle luchan contra esta injusticia deben saber ya que estamos de su lado, que no nos vamos a limitar a explicarles que se están ahogando, ni tampoco a arrojarles una cuerda, sino que directamente vamos a tirarnos al agua con ellos. Damos el primer paso, articulamos recursos, abrimos el diálogo con los ayuntamientos e instamos a las entidades financieras a sumarse. Los desahucios solo pueden frenarse desde la política, creyendo en la política. Permitidme que aproveche además esta comparecencia para recordar que el Congreso, les decía, va a tener la oportunidad política de aprobar la ILP que pide la dación en pago y el alquiler social. Espero del conjunto de diputados, exijo al conjunto de diputados que voten a favor de esa ILP. Voy concluyendo. Uno de los objetivos prioritarios de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía es trabajar para paliar el desahucio masivo que sufren miles de familias en nuestra tierra. Sabemos que las familias despojadas de su vivienda lo son por endeudamiento sobrevenido tras el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria, como consecuencia de la pérdida de empleo que en nuestra comunidad alcanza cerca del 40% de la población activa. Y sabemos que mientras existen medidas para el rescate de entidades de crédito con aval público, no se han puesto en marcha desde el Gobierno central ni una sola medida contundente y seria que vaya dirigida efectivamente al rescate de las personas, de las familias sobreendeudadas y empobrecidas. Esta Consejería de Fomento y Vivienda está todavía esperando respuesta a la carta que envió al ministro señor de Guindos, pidiéndole mayor compromiso contra los desahucios con el anteproyecto que el Gobierno planteaba de medidas de buenas prácticas de las entidades financieras. Le planteábamos al ministro que nos dijera qué entidades se habían suscrito a ese código de buenas prácticas y le planteamos también que desarrollase esa comisión que tenía que crearse ad hoc, según se planteaba en el decreto, que hiciese un seguimiento, lógicamente, a las entidades de crédito. Esperemos la respuesta del señor ministro. No sé si nos tendremos que dar por respondidos con las distintas reformas que han llevado a cabo en estos 2 meses desde el día 6 de junio, en el que comparecí por primera vez ante esta comisión. Nada más y gracias. Muchas gracias, señora consejera. Le agradezco que se haya ceñido